Hola, nuestro grupo está compuesto por Carolina Martínez, Francisco Sáenz y Sandra Robles. Nuestro grupo realizó la investigación acerca de los radios y energías de los elementos de los grupos 3A, 4A, 5A y 6A, también del periodo 4. Comenzaremos con el radio atómico, el cual nos dice que es la mitad de la distancia internuclear mínima que presenta una molécula diatómica de ese elemento en estado sólido. Para poder presentar un radio atómico, una molécula deberá estar en estado sólido y eh, el radio atómico consiste en la distancia internuclear, o sea, del núcleo del elemento A al núcleo del elemento B, dividida entre 2 para poder obtener su radio atómico. Dicho de otra forma, podríamos decir que el radio atómico es la distancia que existe desde el núcleo de un átomo hasta el último electrón de valencia del mismo átomo. Aquí tenemos un diagrama de la tendencia que existe acerca del radio atómico en la tabla periódica. Este diagrama nos dice que el radio atómico aumenta cuando nos movemos en los periodos de derecha a izquierda y cuando nos movemos en los grupos aumenta de arriba hacia abajo, como observamos aquí. Si nos ubicamos en el periodo 4, el, el radio atómico del criptón es mucho menor que el radio atómico del potasio, que está por acá. Entonces vemos cómo se alinean los elementos de forma creciente de derecha a izquierda. Y también si nos desplazamos en los grupos, vemos como en el grupo 3A el átomo de boro, su radio atómico es mucho menor en comparación al del galio. Lo mismo pasa con el elemento carbono, su radio atómico es mucho menor al del silicio. O en el grupo 6A, el radio atómico del oxígeno es menor que el del azufre. En cuanto al radio iónico, su definición nos dice que pues es el radio que tiene un átomo que ha perdido o ganado electrones, adquiriendo la estructura electrónica del gas noble más cercano. Cuando hablamos de ion, sabemos que existen los iones positivos y los negativos, que los positivos se llaman cationes y los negativos se llaman aniones. Entonces, los iones cationes son menores que los átomos neutros, esto por la mayor carga nuclear efectiva, ya que hay un menor apantallamiento o repulsión de los electrones. Entonces, las fuerzas de atracción entre los electrones y el núcleo se incrementan, lo que hace que el radio iónico reduzca en comparación a la de un átomo neutro, como podemos observar aquí. La esfera gris es la representación de un átomo neutro y la roja es la representación de un ion catión, por ejemplo aquí en el de litio. Podemos observar que el ion catión es menor o es más pequeño que el átomo neutro de litio. En cuanto a los aniones, son mayores que los átomos neutros. Esto ocurre por la disminución de la carga nuclear efectiva. A mayor apantallamiento o repulsión electrónica, pues el radio iónico crecerá, como podemos observar en el fluoruro. Tiene un radio iónico mayor que el flúor, el átomo neutro. Lo mismo ocurre con el cloro y el bromo. En cuanto al radio covalente, pues su definición nos dice que es la mitad de la distancia internuclear en la molécula diatómica homonuclear.
También tiene una tendencia en la tabla periódica que nos dice que en un periodo, eh, cuando avanzamos de derecha a izquierda, aumenta su radio covalente, y en los grupos, como observamos aquí en el grupo 3A, 4A, 5A y 6A, aumenta de arriba hacia abajo. Aquí tenemos un ejemplo de una molécula diatómica de flúor. Tiene una distancia internuclear de 143 picómetros, lo que nos daría un radio covalente de 72 picómetros. Lo mismo pasa con la molécula diatómica de bromo. Tiene una distancia internuclear o longitud de enlace de 228 picómetros para obtener así un radio covalente de 114 picómetros. Lo mismo aquí con el cloro y con el yodo. En cuanto al radio de Van der Waals, su definición nos dice que es la distancia internuclear que promueve el equilibrio de las fuerzas de atracción con las fuerzas de repulsión de Pauli entre las capas electrónicas. Cuando las dos moléculas son idénticas, la mitad de la distancia entre ellas se denomina como el radio de Van der Waals. Entonces, como observamos aquí, tenemos dos moléculas diatómicas de flúor y tomamos la distancia que hay entre el núcleo de una molécula y el núcleo de otra molécula. Y esa distancia entre dos sería el radio de Van der Waals. Como podemos observar aquí, también podremos obtener un radio de Van der Waals entre estas dos moléculas y entre estas dos moléculas. En cuanto a la energía de ionización, nos dice que es la energía que se requiere para retirar un electrón de un átomo. Y aquí hay una tendencia, la cual nos dice que cuando nos movemos en un periodo, como por ejemplo en el periodo 4, la energía de ionización aumentará de izquierda a derecha. Y cuando lo hacemos en los grupos, la energía de ionización aumentará desde abajo hacia arriba. Esto tiene relación con lo que normalmente decimos, que los elementos que están posicionados al lado derecho de la tabla periódica tienden a donar electrones, mientras que los, los que están al lado derecho tienden a ganar electrones, y los que están al lado izquierdo tienden a donar electrones. Esto con la intención de lograr una estabilidad parecida a la del gas noble más cercano. Como podemos ver en este diagrama, el helio es el elemento más estable en su estado natural, por lo cual necesitaríamos mucha más energía para poder retirar un electrón de este átomo. A diferencia del litio, que no se requiere mucha energía para poder retirar un elemento y así lograr su estabilidad electrónica. Si nos fijamos en los elementos del periodo 4, que parte desde aquí del potasio hasta el criptón, se cumple con la tendencia que marca la tabla periódica, a excepción del galio, que es relativamente menor. Aquí podemos hacer también la relación o un ejercicio de indicar qué elemento presenta mayor energía de ionización en relación a los elementos de los grupos del 3A al 6A. Yo puedo decir que el oxígeno presenta mayor energía de ionización que la del boro, puesto que avanza o incrementa de izquierda a derecha, y el oxígeno, pese a que están ubicados en el mismo periodo, el oxígeno tiene una mayor energía de ionización ya que se encuentra más a la derecha. También puedo relacionar el fósforo con el sodio. Puedo decir que el fósforo tiene una mayor energía de ionización que la del sodio, que tiende a donar el electrón.
Lo mismo pasa con los elementos del periodo 4. Puedo decir que el bromo tiene una mayor energía de ionización que la del potasio. En cuanto a la afinidad electrónica, nos dice que es el cambio en la energía que resulta de agregar un electrón a un átomo en estado gaseoso. Por ejemplo, cuando un átomo de flúor en estado gaseoso gana un electrón para formar el fluoruro, el cambio de energía asociado es de menos 328 kilojoules por mol. Dado que este valor es negativo, lo que sucede es que se libera energía. También hay una tendencia en cuanto a la afinidad electrónica, y es que la afinidad electrónica, cuando nos desplazamos en los grupos, aumenta de abajo hacia arriba, y cuando lo hacemos en los periodos aumenta de izquierda a derecha, siendo el flúor uno de los electrones con mayor afinidad electrónica, uno de los elementos con mayor afinidad electrónica. Pero esa tendencia tiene sus excepciones. Una de sus excepciones es el nitrógeno. Estos números que vemos aquí abajo son las cantidades de energía que se liberan al agregar un electrón. Y vemos que aquí el nitrógeno no libera energía. Este cero significa que no se libera energía. Más bien al contrario, necesitamos energía para poder agregar un electrón al nitrógeno. Y esto se debe a su configuración electrónica. El nitrógeno, al tener un número atómico 7, su configuración electrónica es 1s2, 2s2 y 2p3. Como podemos observar, el nitrógeno en su orbital 2p, en sus orbitales 2p, tiene un electrón en cada orbital. Si nosotros agregamos un electrón a este otro, a cualquiera de estos orbitales, estaríamos alterando la estabilidad electrónica, por lo que habría una fuerza mayor de repulsión en los electrones. Entonces, estos electrones o este electrón no dejaría entrar al electrón que nosotros queramos agregar, para lo que necesitarían, para que ese electrón se quede en este orbital, necesitaríamos energía para poder mantenerlo en ese orbital. Y aquí vemos también otras excepciones. Por las razones similares a las del nitrógeno, tenemos el calcio, el magnesio y el zinc en el periodo 4. En cuanto a la electronegatividad, decimos que es la tendencia de un átomo en atraer hacia sí mismo los electrones que comparte. Y también aquí hay una tendencia en la tabla periódica, y es que la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Aquí podemos obtener un ejemplo con la molécula del agua. Vemos que la carga negativa está tirada hacia el oxígeno. Esto se debe a que el oxígeno es más electronegativo que los hidrógenos, por lo tanto los electrones de cada hidrógeno, el electrón de cada hidrógeno está más hacia el oxígeno que hacia el hidrógeno. Lo mismo pasa con la molécula del ácido clorhídrico. El cloro, al ser más electronegativo, eh, tendrá más cerca el electrón del hidrógeno, creando así una carga parcialmente negativa del lado del cloro. Y hasta aquí nuestro trabajo.